Vamos a ir a Efesios 2 y vamos a estar enfocados en el versículo número 10 esta mañana, esta tarde. Estos días que han pasado, sobre todo con esto que pasó aquí en el Mandalay Bay, ha sido para mí una enseñanza en cuanto a aquellas personas que se han levantado a ayudar a su prójimo, aún arriesgando su propia vida. Hemos estado hablando con respecto al dolor, hemos estado hablando con respecto al sufrimiento en estos últimos 2-3 domingos, y la verdad que Dios programa cada cosa de una manera en la cual uno se pregunta por qué necesitamos escuchar este tipo de mensajes. Hemos estado mirando si Dios está ahí en momentos de angustia, en momentos de dolor. La gente cuestiona mucho a Dios, le echa la culpa a Dios, sobre todo cuando hay un acto. Fíjense, no creen en Dios, pero sin embargo las pólizas de aseguranza, yo no sé, pero hay una parte ahí que dicen que no pueden hacer absolutamente nada porque es un acto de Dios. O sea, no creen en Dios, pero es un acto de Dios. Una de las personas que han resaltado, para mí han habido varias. En esta semana hemos podido escuchar algunas historias de aquellos que sobresalieron en tiempos de dolor, en tiempos de desesperación. Y hemos estado hablando con respecto a esto, lo que representa la iglesia. ¿Para qué está la iglesia? ¿Cuál es la función de la iglesia? Una de estas personas, Jesús Campos, no sé si ustedes escucharon hablar de él, pero es el seguridad, que si no fuera por este muchacho, hubieran sido más las víctimas. Él se dio cuenta por la alarma de fuego en el cuarto, escuchó el tiroteo, estaba velando, vigilando en ese piso, y este muchacho se pone enfrente de la puerta, empieza a tocar, empieza a tratar de entrar, y este hombre que estaba disparando volcó toda su atención hacia este muchacho hispano. 200 balazos tiró en cuestión de segundos por la puerta y nada más que le pegó en la pierna. Y este muchacho, si no fuera por él, vuelvo a repetir, hubieran sido más. Arriesgó su vida. Estaba aún sangrando, atendiendo a la gente, sacándola de sus cuartos, velando por ellas. Fue un protagonista central en todo esto. Y empiezo a mirar todas las historias con lo mismo que aquel policía que estaba fuera de su trabajo. Este fue el otro que me impactó muchísimo. Lloré, ustedes no saben cómo, nada más que de escuchar la historia de este hombre, lo que hizo. Habiendo recibido un tiro por el cuello y estando en un gran dolor, vio a una muchacha que estaba tirada cerca de él, ensangrentada, la levantó con sus brazos, empezó a caminar o a correr como podía, hasta que finalmente cayó, porque se estaba desangrando. Y él estaba tratando de salvar la vida de esta mujer que ya estaba muerta, él no sabía que estaba muerta. Pero hizo un intento tremendo, un intento tremendo. Fíjense en que en algún momento dado, me imagino que muchos se hacen preguntas similares en cuanto a por qué tanto dolor, por qué tanto sufrimiento.
si este Dios es tan poderoso como Él dice ser, ¿por qué permite todas estas cosas? Y esa ha sido una de las preguntas que muchas personas se están haciendo. Por igual había un hombre que lo estaban entrevistando y estaba llorando amargamente, porque dijo, no hice nada y había gente alrededor de mí que estaba en necesidad. Y lloraba yo, ¿por qué no fui yo el que morí? ¿Por qué no fui yo el que morí? Habiendo tanta gente que me necesitaba y yo no hice nada, eso ahora me va a quedar marcado en mi cabeza. Y mis hermanos, en el día de hoy yo quiero que sigamos y continuemos mirando con respecto a esta serie de mensajes, porque el mundo está doliendo, el mundo está desorientado, el mundo está desesperado. Ahora que lo confrontan distintas cosas que van en aquello que no pueden controlar, catástrofes, terremotos, huracanes, gente que no tienen ni siquiera, no tenemos ni noción por qué esta persona empezó a disparar. Y yo me imagino el vacío que va a quedar en la gente de no saber por qué es que estaba matando a las personas. El hombre con una mente tan finita, tan diminuta, quiere tratar de explicar lo que es o cuestionar cada evento que pasa y empezar a mirar a Dios como el culpable de todo esto. Entonces, dudan con respecto a los propósitos de Dios. En realidad, déjenme decirle, todo absolutamente nos muestra la Biblia que tiene que ver con la condición de este mundo. La palabra de Dios claramente dice que la tierra está bajo maldición. La palabra claramente dice que por causa del pecado, la tierra se ha convertido en un lugar bastante hostil. El Señor mismo dijo, en el mundo van a tener aflicción. Ahora, en este colapso que estamos viviendo, porque yo considero que es un colapso, y las cosas, yo no sé, parece como que no se van a detener. Cada vez hay distintos eventos en distintas partes del mundo. La pregunta que debemos de hacernos es ¿cómo está viviendo este mundo en estos momentos? Y hace rato, no ahora. Pero ahora con todo esto sucediendo, empezamos a ver que la maldad, mis hermanos, empieza a fluir de una manera constante en todos lugares, en todas partes. Y vuelvo a repetir la pregunta que se está haciendo el mundo ahora: ¿cómo puede este Dios coexistir con un mundo malvado? Es decir, este Dios es bueno, este mundo es malvado, ¿cómo pueden los dos estar al mismo tiempo coexistiendo? ¿Cómo podemos nosotros ver, por ejemplo, a un niño que está siendo torturado por sus padres o que tenga una enfermedad terminal, que está lleno de dolor, que está lleno de sufrimiento, que está pasando por momentos en los cuales uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? Y sabes, en la Biblia hubieron varios hombres que le preguntaban a Dios, le hicieron la misma pregunta. ¿Sabes? No hay nada nuevo debajo del sol. Habacuc, el profeta, mostró su frustración a Dios en el primer capítulo, donde él le dice a Dios, ¿hasta cuándo clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Estaba viendo que naciones estaban prosperando haciendo lo malo. Él estaba perplejo por qué Dios toleraba la injusticia. Y no solamente fue él, el profeta Jeremías. Les voy a decir en el capítulo número 12, él exclama esto delante de Dios: justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Fíjense en cómo se está dirigiendo al Señor. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, dice él, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino del pecador? ¿Por qué el pecador puede vivir y parece como que si todo estuviera bien?
¿Por qué es que el mal fluye en la tierra? ¿Por qué no estás haciendo algo? Quiero entender estas cosas. Quiero alegar mi causa a ti. Y entonces empezamos a mirar que en este mundo se agarra de estos pensamientos y preguntas, ya sea tener su enojo en contra de Dios o de negar su existencia o de negar la autoridad que este Dios tiene. Y dado a que vivimos entonces en un mundo caído y bajo la maldición del pecado, como hemos dicho, el creyente entonces ahora necesita conocer que hemos sido creados con un propósito. Hemos sido creados con un propósito. En tiempos como estos, mis hermanos, la iglesia necesita levantarse, la iglesia necesita entender que tenemos la respuesta ante tanto dolor. En algunas ocasiones no se puede entender muchas cosas de las que están sucediendo, eso está en la capacidad de Dios, pero la mayoría yo creo que nosotros podemos, como hicieron estas personas, levantarse en momentos críticos y poder entonces atender a la necesidad del dolor de cada uno de aquellas personas que viven sin Cristo Jesús. Mis hermanos, hay una gran diferencia que nosotros podamos tener a este Jesús que el mundo necesita conocer. Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Versículo 10 de Efesios 2 nos dice lo siguiente: porque somos hechura suya, creación suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Para que anduviésemos en ellas. Ahora, mirando los propósitos de Dios en nuestra vida, o el propósito del creyente en esta tierra, o en el lugar donde nosotros vivimos, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Cuál es nuestro propósito? Bueno, primera de Pedro 3, versículo 15 nos dice a nosotros que debemos de presentar defensa ante todo aquel que demande de nosotros la esperanza que nosotros tenemos, la fe que nosotros tenemos. Hemos de presentar defensa, hemos de presentar contestaciones ante a todos aquellos que tengan preguntas con respecto a qué es lo que está pasando alrededor nuestro, qué quiere decir esto del pecado. El creyente necesita entender que en su propósito tiene que estar preparado siempre, responder con inteligencia, mis hermanos, responder con inteligencia para que aquella persona razonen lo que nosotros estamos diciendo. Porque la fe nuestra no es que nos han catalogado de fanáticos, que no pensamos, que la fe nuestra no tiene base en cuanto a nuestro razonamiento, nuestra manera de entender los pensamientos. Y entonces, cuando hacen tipos de preguntas, hay veces que nosotros quedamos atascados. Por ejemplo, para mí hay algo que he aprendido, es lo siguiente, y se los quiero compartir a ustedes por igual. Háganle preguntas al que pregunta con respecto a lo que están preguntando. Pregúntenle al que está preguntando la razón por la cual hace esa pregunta. Y usted dirá, ¿qué quiere decir con esto? Bueno, muchos están diciendo Dios no existe, número uno. Número dos, Dios no es tan poderoso, lo habíamos visto nosotros, ¿se acuerdan ustedes? En el mensaje pasado. Si Dios es tan poderoso y existe entonces lo malo, quiere decir que Dios no es todopoderoso. Y empezamos entonces a mirar con respecto a lo siguiente: si Dios no existe, la pregunta que le hacemos a aquel que nos está preguntando a nosotros es lo siguiente: ¿existe lo bueno? ¿Existe el bien? Porque está diciendo no existe nada más que lo malo, Dios no existe, no hay Dios. Y si Dios es tan poderoso, quiere decir entonces de que no existe. Pero existe lo malo, existe entonces aquello que está dañando a la humanidad. Pero entonces la pregunta es, ¿existe lo bueno? Si nos llegan a contestar que sí existe el bien y que sí existe el mal, entonces tenemos o nos podemos basar en lo que nosotros diríamos la ley moral.
La ley moral a nosotros nos está diciendo qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no es cierto? Si tenemos podemos distinguir entre lo bueno y lo malo por esta ley moral, entonces ahora la siguiente pregunta que deberíamos de hacer es la siguiente: ¿quién dio la ley moral? ¿Quién dio la ley? ¿Quién dio los mandamientos? Por ejemplo, les voy a decir una cosa. Darwin, en su libro Origen de las Especies, yo quiero leer un poquitito lo que escribió este hombre en su libro, El Origen de las Especies. Él promociona que solo deben sobrevivir los que son superiores y aquellos que son inferiores hay que eliminarlos. Hay que eliminarlos. Hay que eliminarlos. Darwin le escribió una carta a su mentor o a su maestro, Carlos Lyell, semanas antes de publicar esto. Lo registré aquí, octubre 11 de 1859, que las especies deben ser seleccionadas y que en la carta le está escribiendo esto, las especies tienen que ser seleccionadas y las que son menos intelectuales deben ser eliminadas. Por eso tenemos a Hitler, que decide matar a 6 millones de judíos. La pregunta es, ¿podemos vivir bajo esta ley de Darwin? Claro que no. Si existe una ley moral, existe el dador de la ley. Si no existe Dios, no existe entonces una ley moral. Si no existe una ley moral, no existe ni el bien ni el mal. Entonces llegamos a una conclusión. La pregunta que tenemos que hacernos no puede justificar lo que le estamos haciendo a esa persona. Quiere decir que su respuesta no puede justificar el tipo de razonamiento que tienen. Dios no existe. Si quitamos a Dios, ¿cómo podemos decir que el mal no existe? ¿Se dan cuenta cuando empezamos a razonar las cosas? Si quitamos a Dios de en medio, ¿cómo podemos decir que el mal no existe? Si Dios es bueno, por el otro lado, si Dios es bueno, y la ley que nos ha dado es para ayudarnos a distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿de dónde nace el mal? La palabra de Dios nos está ayudando para distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces, ¿dónde nace el mal? Quisiera que nosotros vayamos a Job capítulo 2 y vean conmigo versículos 9 y 10. Job 2, versos 9 y 10. Nos dice allí lo siguiente. Entonces le dijo a su mujer. Ustedes acuérdense que Job había perdido a su familia, a sus hijos, había perdido todo lo que él tenía, sus posesiones, estaba por perder su salud, pero más que nada su mujer, fíjense, le dice esto. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, que no tiene entendimiento, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Mis hermanos, tenemos que entender una cosa, vuelvo a repetir: Job perdió su salud, Job perdió a sus hijos, Job perdió todas sus posesiones, todo lo material. Y vamos a ver que cuando no respondemos correctamente, nuestro pensamiento, lo primerito que va a venir es que aquella mujer, como hace el mundo de hoy, es decir, maldice a Dios, porque por culpa de Dios es que esto está pasando. O sea, ¿te das cuenta quién es el culpable de acuerdo a esta mujer? Elifaz, un supuesto amigo de Job. Supuesto amigo de Job. En el capítulo 4, versículos 12 al 17, dice lo siguiente.
Elifaz lo está reprendiendo, lo está amonestando, y fíjense en lo que le dice. El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. Ahora, presten atención a esto, porque yo no sé, tenía una tostadora en la cabeza. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y quedo. Oí que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Hay algo que este amigo se nota que no lo conocía a Job para estar diciendo un disparate tan grande como este. Porque hay algo que debemos de entender, es lo que estaba aquí tratando, ¿será el hombre más justo que Dios? Estaba condenando a Job como diciendo, ¿eres tú más que Dios? Porque Job empieza a entrar en una tristeza muy profunda, su salud estaba quebrantándose. Y dice, bueno, tuve unas visiones nocturnas, un sueño, y esto es lo que yo vi. Y no se da cuenta este supuesto amigo, que en el capítulo número 1, y versículos 4 y 5, dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días Job. Mis hermanos, aquel hombre tenía miedo, tenía temor de Dios. En cuanto a pecar, era un hombre íntegro. Dios mismo estaba diciendo, ¿has visto un hombre tan ejemplar como Job le decía al diablo? Nos dice en Job 29, Job 29 y el capítulo 31, no lo tienen que buscar, después háganlo, pero Job nos dice allí que atendía a los huérfanos, que atendía al pobre, que atendía a las viudas. Este hombre estaba dedicado a servir a su prójimo y a cumplir el propósito de Dios. ¿Cómo es que responde Job? En el capítulo 6, versículo 24 al 28, fíjense. Enséñenme y yo callaré. Háganme entender en qué he errado. Cuán eficaces son las palabras rectas. Pero, ¿qué reprende la censura de ustedes? ¿Piensan censurar palabras y los discursos de un desesperado, que son como el viento? También se arrojan sobre el huérfano y cavan un hoyo para su amigo. Ahora pues, si quieren, mírenme y vean si digo mentira delante de ustedes. ¿Se dan cuenta de lo que Job estaba tratando de decir? Ustedes están hablando palabras, están tratando de criticarme, están tratando de juzgarme. Porque lo que los amigos de ellos estaban tratando de decirle a él, Job, perdiste a la familia, perdiste todas tus posesiones, perdiste tu salud, algún pecado, Job, tú habrás cometido. Wow. Con amigos como estos, ¿quién quiere enemigos? Hay una mujer que estaba leyendo con respecto al dolor. Se llama Annie Johnston Flint. Él da más gracia cuando las cargas crecen más. Quiero decirles un poquitito de lo que ella escribió. Esta mujer estaba quebrantada en salud, no podía caminar, tenía cáncer en su cuerpo, encima tenía otras enfermedades que no le permitían moverse de su cama.
Y ella escribió esto. Ella escribió esto. Él da más gracia cuando las cargas crecen más. Dios añade su misericordia cuando son multiplicadas las pruebas. Lo escribe una mujer que estaba a punto de morir, que estaba sufriendo, pero entendió cuál era su propósito. Era describirle a aquellas personas que estaban sufriendo esto siguiente, porque no fue el único poema que ella escribió, hubieron varios, en los cuales ella animaba, Él da más gracia cuando las cargas se convierten más pesadas. Y es aquí entonces que nos lleva a la realidad de la cruz. Nos lleva a la realidad de la cruz del Calvario. ¿Sabes? Job en su dolor estaba pidiendo por un intermediario, estaba pidiendo por alguien que intermediaria con él, que pudiera interceder por él ante Dios. Él estaba suplicando debido al dolor tan fuerte que él tenía. Decía, por favor, ¿habrá alguien que pueda intervenir por mí e ir delante de la presencia de Dios? Le voy a ser franco, le voy a ser sincero. Yo no entendía, sinceramente, el libro de Job, yo no entendía el por qué Dios, en la agonía que estaba pasando Job, que Dios le empiece a hablar de la creación. Ok. Tú estás preguntando, Job, ahora yo te voy a empezar a hablar. Y escúchame lo que tengo que decir. Y yo no sé, hermano, le voy a ser sincero, que yo tenía un conflicto muy grande de poder entender a este Dios. ¿Por qué Dios, en lugar de decirle, mira, Job, fue por esto, pero no, le empieza a decir con respecto a la creación? Yo decía, Señor, ¿por qué le estás hablando de la creación cuando este hombre está suplicando el porqué de su dolor? ¿En qué te está ayudando Dios, Job, a decirte con respecto a la creación? Bueno, mis hermanos, esto es lo que aprendí. Y que tiene un sentido muy grande, en el cual tengo que callar mi boca, cerrar mis labios. Porque te voy a decir el por qué este Dios le estaba diciendo con respecto a la creación. ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía esto? ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba haciendo lo otro? ¿Dónde estabas tú, Job? Entonces me pude dar cuenta, mis hermanos, en lágrimas, empecé a mirar y decir, este Dios que creó todo, perfecto y bueno, en gran manera, dice Dios, su creación, le estaba mostrando a este Job que él estaba allí creando la creación de una manera tan linda, tan bella, tan vasta, tan grande. Y le estaba diciendo, Job, yo voy a usar tu quebranto. Este libro se va a escribir con un propósito. El creyente, la vida del creyente tiene un propósito aquí en la tierra. Y van a haber dolores y van a haber golpes. No lo vamos a poder evitar. Van a haber cosas que van a afectar nuestra persona. Van a haber cosas que van a afectar nuestra manera de pensar. Van a haber cosas en las cuales tenemos que darnos cuenta de algo maravilloso, mis hermanos, que todos nosotros, quebrantados como estamos, viene este Dios ahora a través de una cruz que muestra sangre, que muestra dolor, que muestra lo que es algo sin precedentes, y de mirar que este Dios está diciendo, yo he creado todo a la perfección. Quiere decir entonces, le está diciendo Job, como nos dice a cada uno de nosotros, yo puedo hacer, no hay nada imposible para mí. Como creé el universo y las estrellas y la grandeza de este universo, yo puedo hacer algo más grande todavía en la vida tuya. Porque aquella cruz llena de sangre está mostrando el amor grande que Dios tiene para con nosotros. Yo estaba escuchando a Job en su dolor, no es que estaba ajeno al dolor de Job. Es Dios quien extiende la invitación a todos aquellos que están pasando por dolor. Vengan a mí, todos aquellos que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Es Dios quien extiende la invitación al quebrantado, al que está golpeado, a los sedientos. Vengan a mí todos.
vengan a mí, vengan a las aguas, inclinen sus oídos y vengan a mí, y el alma de ustedes vivirá, dice Dios. Él es el buen pastor que deja las 99 ovejas para buscar a la perdida. Job dijo lo siguiente: mi Redentor vive, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, aunque mi corazón desfallece. Mi Redentor vive, y lo voy a ver cuando esta piel esté deshecha y la muerte haya llegado. Voy a ver a mi Dios. Hablamos de Habacuc, ¿no es cierto? Al principio, ¿se acuerdan? Sin embargo, Habacuc escribe más adelante. Él estaba preguntando al principio, ¿cómo es que tú toleras la injusticia? Pero después Dios empieza a hablar al corazón de Habacuc, y Habacuc entonces empieza a registrar las palabras de Dios, donde él dijo esto: saliste a socorrer a tu pueblo. Saliste a socorrer a tu pueblo. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, con todo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Me voy a gozar en este Dios, en el Dios de mi salvación. Me voy a gozar en este Dios que es el Salvador de mi pueblo. Empezamos a ver a este Jesús que trata con el maltrato. Él trató con el dolor, Él trató con el desprecio, mis hermanos, personalmente. Y todavía tenemos entonces de estar cuestionando a este Dios, si Dios es bueno, si Dios nos quiere, si Dios ama al mundo y por qué no interviene. Lo ha hecho. Hay un propósito como iglesia que debemos de entender, en lo siguiente. Mis hermanos, cada uno de nosotros hemos recibido la misericordia de este Dios. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Por lo tanto, mis hermanos, como Él tuvo misericordia y compasión en la condición quebrantada que nosotros estábamos, muertos en delitos y pecados, enemigos de Dios. ¿Para qué está la iglesia? La iglesia fue creada con un propósito de llevar las buenas nuevas. La iglesia fue creada para poder traer sanidad al alma que está quebrantada, que no tiene respuestas a sus preguntas. La iglesia ha sido creada, mis hermanos, para traer palabras de esperanza, para poder animar a la gente, para poder decirle: Cristo vive y tiene amor por ti y va a hacer algo grande en ti porque lo hizo en mí. Mis hermanos, hay algo que debemos de mirar, es que este propósito de la iglesia de llevar el evangelio de poder ante aquellos que están buscando a Dios. El propósito es de llevar las cargas los unos de los otros, que es lo que Pablo dijo: llévense las cargas los unos de los otros. No agregarle más cargas a una persona que ya viene desahuciada del mundo, golpeada por el enemigo, y entonces encima que nosotros le pongamos más carga. Mis hermanos, les pido, les suplico, todo cambio tiene que empezar en mi corazón, empieza por mí. No estoy hablando nada más que a ustedes, estoy hablándome a mí mismo. Si hay algo que he aprendido en este quebrantamiento es lo siguiente: como iglesia tiene que haber un cambio, tiene que haber una manera de pensar distinta a como hemos estado pensando, porque nosotros hemos sido creados con un propósito para traer la gloria a Dios. Hay un proceso que Dios ha comenzado en la vida de cada uno de nosotros. El que comenzó en ustedes la obra la va a perfeccionar hasta el día de la redención, hasta que Cristo Jesús venga. Esa es su promesa, de que día a día, mis hermanos, en estas heridas que hemos recibido, aquí viene Dios amablemente tratando de sanar nuestras heridas. Y solo aquellos creyentes que han sufrido, pero cuya fe permanece, porque esta es otra cosa, cuya fe permanece a pesar del dolor, son los que tienen un buen conocimiento del carácter de Dios. Hay veces que vienen sufrimientos y ustedes ven, yo he escuchado personas: me era mejor cuando estaba en el mundo que cuando vengo a la iglesia. Ahora que estoy viniendo a la iglesia es como que las cosas se ponen peor. Y sí, mis hermanos,
se va a poner... Te voy a decir una cosa, te quiero alentar con esto. Te quiero alentar con esto. A medida que te acercas a Dios, las cosas se van a poner peor alrededor de tu vida. ¿Qué aliento hay en eso? Sí, hermanos, porque Pedro escribió y dijo lo siguiente: por cuanto son participantes de los sufrimientos de Cristo Jesús, denle gloria a Dios. Amén. Gloria a Jesús. El enemigo no va a molestar a un creyente que está apagado, que no está haciendo absolutamente nada. ¿Para qué va a dedicar fuerzas? ¿A quién va a ir? Va a ir en aquellos que están buscando la gracia y la misericordia de Dios, están buscando el conocimiento de Dios. A ese lo va a empezar a atacar con todo. Entonces algunos dirán, bueno, mejor me quedo así tranquilito. Y yo te quiero decir, no, porque hemos sido creados con un propósito. Y es lo siguiente, el mensaje del Evangelio. Te voy a decir una cosa, el verdadero mensaje del Evangelio es que cada uno de nosotros carguemos nuestra cruz y entonces vamos a estar en capacidad de seguir a Cristo Jesús. ¿Entendieron? La cruz. ¿Es agradable cargar la cruz? No, ¿a quién le gusta? Pero es necesario. Mis hermanos, el propósito de la iglesia de Dios, que fue dada a Pedro, le dijo, sobre esta roca, sobre este testimonio, Pedro, que acabas de decir, de que yo soy el Cristo, sobre esta roca, sobre esa confesión, yo voy a edificar mi iglesia, y las puertas del Hades, las puertas de la muerte, no van a tener fuerzas contra ti. ¿Por qué? Porque tenemos aquel que es el dador de la vida eterna. Y mis hermanos, te voy a decir una cosa. Miren, vamos a ponernos a prueba, ¿ok? El conocimiento que cada uno de nosotros tenemos. Somos más que... ¿Cómo sigue? Por medio... Vamos a tenerlo ahí. ¿Somos más que vencedores? ¿Tú crees en ese versículo? Ahora, ¿somos más que vencedores en qué? Porque para vencer quiere decir que hubo ¿qué? Hubo lucha, ¿no? ¿O no? Entonces, hay algunos de nosotros que decimos ese versículo, somos más que vencedores. Ah, pero espérate. Sí, estamos venciendo. Esta es la fe que vence al mundo. Aquellos que creen en Cristo Jesús, allá en Primera de Juan. Pero, mis hermanos, nos dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y entonces Pablo empieza a manifestar todo aquello que nos perjudica a nosotros. ¿Te diste cuenta? Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Más que vencedores en medio de que tribulaciones. Un buen conocimiento del carácter de Dios. Sabes, yo estaba mirando hace un tiempito atrás una foto de... En ciertos lugares se pueden ver muchas las estrellas. El cielo está lleno de estrellas. Está lleno, pero lleno de estrellas. Quisimos ir con mi esposa a una parte de Utah donde dicen que uno puede ver prácticamente todas las estrellas que hay en nuestra galaxia, la Vía Láctea. Y fuimos allí y estaba todo nublado, no se vio nada, pero están allí. Porque hay gente que sacó fotos y es una cosa impresionante ver tantas estrellas. Y el asunto que a veces nosotros nos podemos preguntar es, ¿para qué tantas estrellas? Y cada estrella está brillando con un propósito. Cada estrella, que uno dice, uy, ¿para qué tantas? Está lleno el cielo. Cada estrella tiene un propósito. Los cielos declaran la gloria de Dios.
y el firmamento las obras de sus manos. Si cada estrella tiene un propósito para brillar en ese universo, cada uno de nosotros tenemos un propósito para brillar para nuestro Señor Jesús. Este Señor, sabiendo que estamos pasando por tiempos duros y vamos a pasar por tiempos difíciles, en la Biblia, conociendo el carácter de Dios, es algo maravilloso. Conociendo el carácter de Dios. Porque aquí viene Dios que nos escribe una carta para todos nosotros sus hijos, dedicada a cada uno de sus hijos. Y entonces allí nos escribe algo como: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Nos escribe, sigue escribiendo ahí y dice: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Yo te ayudo. Yo te ayudo. A Moisés le dijo lo siguiente. A Moisés le escribió lo siguiente. Le dijo lo siguiente: a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Vuelvo a repetir: a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Eso está en Éxodo 9, versículo 16, por si lo quieren buscar después. Cada creyente tiene un propósito en la tierra. Cada creyente tiene un plan que ha sido diseñado por Dios para que anduviésemos en esas obras. ¿Sabes? Muchas personas piensan de que Dios está en su trabajo es de amargarnos a nosotros. Algunos piensan eso. No, hermano, no me gusta leer la Biblia porque sé lo que Dios va a pedir de mí. Y es como que es un aguafiestas. No, porque si empiezo a mirar lo que la Biblia dice, entonces Dios va a empezar a intervenir en mi vida. Y yo no quiero, mi vida está muy bien como está, no quiero que Él interfiera. Estoy muy cómodo en la manera que estoy viviendo. Entonces, la meta de Él es de quitarnos el gozo, porque en sí es como, no, Dios no es divertido, Dios no es, no hay diversión estando en la voluntad de Dios. Es como, qué bueno. Y hay algo que miro el mundo, ustedes fíjense en cuánto dinero gasta en publicidad y comerciales para traer placer a nuestras vidas. ¿Te diste cuenta? ¿Cuántos comerciales, cuánto dinero invierten para traer placer a nuestra vida? Entonces nuestras metas, de acuerdo a lo que estamos viendo, porque hemos dicho en otros mensajes que nuestro medio ambiente está trabajando en la manera que nosotros pensamos, está tratando de moldearnos a nosotros a cómo vive la gente alrededor nuestra, y entonces comienza a moldear nuestras mentes de la siguiente manera. Le he preguntado a algunos muchachos: ¿por qué vas a ir a la universidad? Para hacer más dinero. ¿Para qué quieres subir la escalera de gerencia? Para ganar más dinero. Entonces nuestro enfoque está en ¿qué? Vamos a comprar más, compremos más. Si tengo más dinero, quiere decir que voy a poder comprar más. Entonces lo vemos a Dios como que interfiere en todo lo que nosotros querramos hacer. Y dice: hermano, no hay nada malo. Te voy a decir una cosa: no hay nada malo de ir a una universidad a estudiar. Pero ¿cuál es tu propósito para ir a la universidad? ¿Para ganar más dinero?
Si vas a subir en el lugar donde tú trabajas, ¿cuál es tu propósito? ¿Para ganar más dinero? ¿Cuántas frustraciones que pasamos nosotros por no entender los propósitos de Dios? Nos frustramos. Lo vemos a Dios como una persona que viene nada más que a amargarnos a nosotros. El asunto es que después, cuando uno quiere más y más, ¿cómo podemos entonces encontrar placer en los propósitos de Dios? Y el creyente, entonces, voy a ir terminando, el creyente entonces necesita encontrar placer en escuchar su palabra, de sentir y conocer y de ser la persona que Dios quiere que nosotros seamos. Por ejemplo, en la procreación, en el acto de la procreación, ¿ok? Algunos se van a tapar los oídos y van a decir, este pastor está hablando de esto, ¿en serio? Pero el acto de la procreación es una bendición cuando nosotros vemos esa nueva vida en nuestros brazos, ¿sí o no? ¡Qué bendición más grande! Cuando vemos, mis hermanos, que un acto físico entre un hombre y una mujer, y que Dios entonces interviene y da vida, y cuando viene a estar en nuestros brazos, el placer supremo del amor, nuestros ojitos empiezan a brillar. Ay, yo no sé, pero mi corazón empezaba. Pum, pum, pum. Yo decía, no puedo creer que esto Dios nos lo haya dado a nosotros. ¿Y sabes qué? Este es el plan de Dios. Es el plan de Dios. Salomón empezó a escribir con respecto a la fama que él tenía y todo lo que tenía. ¿Y sabes lo que él estaba declarando en Eclesiastés después de tantos años? Él había dicho esto: propuse en mi corazón agasajar mi carne. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. Propuso en su corazón, todo lo que vea mi corazón, todo lo que yo quiera, eso es lo que yo quiero. Pero luego, en la última parte de su vida, declaró: no hay cosa mejor para el hombre que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Y termina esto: Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o mala. Lo cierto es que el mundo está cumpliendo su propósito. Lo que está pasando en el mundo es a base de la causa del pecado, el inicio del pecado allá al principio de la creación. Casi el propósito del mundo es de llevar a muchos a que vayan por la puerta ancha, por el camino ancho, para llevarlos a la perdición. Ese es el propósito del mundo. Yo quiero terminar con la historia de Gedeón. Voy a terminar con la historia de Gedeón. Los madianitas estaban prevaleciendo sobre Israel por 7 años. ¿Ok? Los madianitas estaban prevaleciendo sobre Israel por 7 años. A esto vienen otro grupo que son los amalecitas, y dice que los del oriente también se juntaron para batallar contra Israel. Le querían hacer la vida imposible, le querían hacer la vida miserable a Israel. Y viene el Señor y lo llama y lo escoge para ir en contra de este enemigo. Les voy a decir una cosa: con todo el ejército que tenía Israel, si ustedes cuentan, había 22 por cada israelita, 22 enemigos por cada israelita. Y Gedeón empieza a llamar y junta 32,000 hombres.
Junta 32.000 hombres. ¿Y saben qué le dijo Dios? Gedeón, hermanos, son muchos. Tienes demasiados, 32. Pero Señor, son 22 por cada uno de los nuestros. Y Dios le dijo, no, hijo, tienes demasiados, quítale. Ok, ¿ahora qué hacemos, Señor? Sencillo, llévalos a tomar agua, a los 32.000, llévalos a tomar agua al río. Ajá, ¿y qué más? Los que beban agua con su cabeza erguida, que están prestando atención al enemigo, a esos son los que vas a llevar. Y yo me imagino a Gedeón, todos por favor, agarren el agua. 300 hombres. Y Gedeón dijo, ahora la pelea está pareja. Oh. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con lo que usted está hablando? Hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y ahora yo quiero unir la historia de Gedeón con esto. Son muy pocos los que entienden este versículo 10. Son muy pocos los que quieren hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuál es tu propósito como creyente? ¿Cuál es nuestro propósito como iglesia? Ante un mundo que pega y pega y pega y pega cada segundo. Estamos para traer más alivio y un mensaje de esperanza y resaltar cuando los tiempos así lo pidan, como hicieron estos hombres y mujeres que algunos murieron. O nos vamos a lamentar como este otro que decía, no hice nada y eso me va a quedar marcado por toda mi vida. ¿Cuánto le podrían decir a la persona que está al lado? Soy hijo, soy hija de Dios. Y le pueden mirar en la cara y decirle, te voy a hacer la vida miserable. Voy a chusmear de ti como tú no te imaginas. Tengo envidia de todo lo que tú tienes. Dígaselo. Díganle en la cara, mírenle, díganle, me caes pesado, pesada. No sabes cuánto he esperado decirte esto. ¿Ese es nuestro propósito? Entonces, mis hermanitos, creados para buenas obras, hechura de Dios. En esa creación está el amor de Dios, está la misericordia de Dios, está la bondad de Dios, está la templanza de Dios. Y si realmente entendiste esto, entonces ahora sí puedes mirar a la persona que está al lado y decirle, yo voy a estar contigo en tiempos buenos, en tiempos malos. Voy a orar por ti, mi hermanito, mi hermanita. Tu dolor es mi dolor, tu carga es mi carga. Mi hermano, mi hermana, te quiero en el amor de Cristo y voy a hacer todo lo posible para que nuestra carga sea liviana en un mundo que nos golpea tanto. ¿Puedes hacer eso? Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bendito Señor, gracias por tu palabra.
Te damos gracias, bendito Dios, por los cambios que va a traer en aquellos que están tomando este versículo 10 y lo están haciendo propio. Que podamos decir: soy hechura suya, creados en Dios para buenas obras, las cuales Dios planificó desde antes de todos los tiempos para que nosotros anduviésemos en ella. Bendito Señor, ante un mundo que gime y está en dolor y se pregunta si existes o no, si hay evidencias o no. Padre, tu pueblo tiene la respuesta para preguntar a aquellos que preguntan si su pregunta tiene lógica en lo que está diciendo. Por eso, bendito Dios, es mi súplica que todos, comenzando desde los que estamos aquí en el púlpito, en las clases y en estos asientos, que podamos decir: vamos a ser creyentes distintos, una iglesia distinta, que vamos a caminar de otra manera. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar se va a distinguir en esta ciudad para que otros que han sido y están siendo lastimados puedan venir a encontrar alivio y puedan encontrar a alguien que está interesado en decir: yo también pasé por esto, pero esto es lo que Dios está haciendo en mí y lo que va a hacer en ti. Sea predicado el Evangelio, bendito Señor, ante todos aquellos que conocemos en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, nuestra familia y amistades. Haz un cambio en nuestras vidas. Bendito Padre, te ruego por la venta de esta tarde, porque es más que un campo deportivo, es más que un deporte, es traer a familias, niños, a que a través del deporte puedan escuchar del maravilloso Evangelio de Cristo Jesús. Y te damos gracias por todo lo que viene en camino, porque son muchas cosas, si es que tú no vienes antes a buscarnos. Gracias por el que tenemos aquella persona que está a nuestra derecha, a nuestra izquierda, delante nuestro, detrás nuestro. Que tu bendición y tu gran poder se manifieste en la vida de cada uno de nosotros. Y gracias por aquellas personas, aquellas hermanas que están cocinando a favor de esta meta que tenemos. Y por último, Señor, si hay una persona que no tenga a Cristo Jesús, hoy sea día de salvación. Hoy sea el día en que pueda recibir ese alivio, la carga tan pesada que nos da el pecado. La ponemos en tus manos y te damos tantas gracias en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Esta noche vamos a estar mirando, concluyendo. Bueno, no concluyendo porque falta un domingo más, perdón, el domingo que viene. Pero esta noche vamos a estar mirando el peligro de la inmadurez espiritual cuando estamos pasando por pruebas. Espero verlos, Dios me los bendiga y les dé una linda tarde.